o de hacer, y cuando no se hagan cosas, eso es una obligación de no hacer. Entonces, y esta exigencia la hacemos al Estado, pero también la hacemos a los particulares. Parte de una evolución muy larga que nos tomaría mucho tiempo explicar. Los derechos aparecen primero como una defensa del ciudadano frente al Estado, pero claro, muchas veces en las relaciones en particulares también había abusos y se reconoce que existen los derechos fundamentales entre las relaciones de particulares y que no basta solo con la autonomía y la voluntad, porque a veces yo puedo presionar la autonomía de la voluntad si tengo una situación preferente, dominante frente a otra persona, ¿no? Por ejemplo, veo el nombre del doctor Montúfar, ahí. De repente el doctor Montúfar acepta condiciones de sueldo por debajo de lo que se considera, porque claro, con la pandemia no consigue nada, y yo le digo, o tomas esto o te quedas, sigues quedando sin nada. Entonces, la idea de establecer que tenemos derechos es para que si hay alguna persona que quiere hacer una práctica abusiva como yo, en este ejemplo, no es que sea real, es un ejemplo, entonces pueda nuestro amigo Montúfar ir ante la autoridad correspondiente, un juez, y sancionarme por mi mal comportamiento en estas situaciones. Ahora, ¿qué hace que los derechos se hagan tan importantes? Porque si miramos las primeras constituciones, las constituciones pensaban más en los límites del poder, ¿verdad? Pensaban más en la organización del poder, ¿verdad? O sea, la Constitución norteamericana no tenía una relación de derechos, la van incorporando con lo que llaman enmiendas, que son añadiduras, ¿ya? Al texto original. El texto original era un texto para limitar el poder. Obviamente lo que ellos querían era protegerse para que eran 13 colonias separadas, entonces que se tuvieron que juntar si querían hacerle frente al imperio más grande de todos los tiempos, que fue el imperio británico. Entonces tenían que distribuir la torta entre ellos, cómo le tocaba a cada cual, y para evitar celos, los norteamericanos lo que hacen es, ¿por qué Washington está donde está? Porque es justamente el sitio donde estaba a la mitad del territorio de las 13 colonias. Así de práctico es la cosa. O sea, ni para ti, ni para mí, ni para el Estado más poderoso, ni el menos poderoso, creamos una capital para que nadie tenga una mayor cuota de poder sobre el resto, si no establecemos una lógica de poder distinta. ¿Verdad? Los derechos fueron llegando después, nos dimos cuenta que tenemos esclavos, entonces alguien declara, como Lincoln, la libertad de los esclavos negros, entonces viene la guerra con la parte sur del país que tenía esclavos, y ahí recién en la Constitución entra la quinta enmienda y la 14 enmienda para permitir que el derecho a un debido proceso y el derecho a la igualdad se puedan atender para todas las personas. El tema es parecido en Francia. En Francia uno tiene 5 grandes constituciones después de la caída de la monarquía, con Napoleón de por medio en esta situación, y en esas 5 constituciones la referencia a los derechos es muy corta, por decir prácticamente inexistente. ¿Qué hacen los franceses cuando prueban la última de estas constituciones? Ellos cada vez que cambian de constituciones hablan de república. O sea, cuando ustedes oigan hablar de la constitución de la Cuarta República, es la constitución que más o menos estuvo rigiendo entre la término de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 50 y tantos. De allí cambian de constitución y hablan de Quinta República. Esa es la constitución que tenemos vigente hasta hoy en Francia. ¿Qué es lo que dicen cuando aprueban la constitución hasta hoy vigente en Francia? La Quinta República. Que los derechos son los que están incluidos en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí, pues, esa declaración que se hizo apenas se dio la Revolución Francesa. Tomaron prisionero al rey Luis, a María Antonieta, y dieron una declaración de derechos. Esa mismita es nuestro contenido de derechos. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo cambia, sobre todo,
con la Segunda Guerra Mundial. Porque la construcción fue, algunos tienen todo el poder, los monarcas absolutos, los reyes que son supuestamente enviados o hijos de Dios o dioses mismos, cambia a personas que son elegidas, presidentes o presidentas, o se mantiene una cuestión por tradición algunos, pero sin esa connotación de divinidad que tenía antes, sino como una cuestión de representación, que es la lógica de los reyes actuales. Pero porque lo que va a ir imperando es el razonamiento de la mayoría. Pero las mayorías pueden cometer abusos también. Las mayorías pueden hacer polvo nuestros derechos fundamentales. Y eso es lo que pasa claramente en la Segunda Guerra Mundial. Mueren 12 millones de personas. 6 de esos millones de judíos. ¿Por qué? Porque había una visión del tema racial, entonces de la Alemania nazi, de considerar a los judíos, alegando que ellos fueron los que mataron a Jesucristo, como una suerte de apestados que hay que eliminarlos del mundo. Pero no solamente llevaron a campos de concentración a judíos, también a gitanos, también a opositores políticos, y por qué negarlo, no solo los alemanes eran los que tenían campos de concentración, ¿no? Sin duda, los otros países que tenían campos de concentración no hacían las prácticas de los alemanes. Yo, después de dictar unas conferencias en Polonia, tuve la oportunidad de conocer Auschwitz, que es uno de los, tal vez el campo de concentración más grande y más famoso que hubo, que está en las afueras de Cracovia, la segunda ciudad de Polonia y que fue durante muchos años capital de Polonia. Y es impresionante lo lúgubre del asunto, donde ves las cámaras de gas, donde hacían a la gente entrar como que se iba a bañar y los mataban poniéndoles un gas que les impedía respirar, o la conversión de la piel humana y de algunas sustancias en jabón, sí señores, en jabón. Entonces, frente a todas estas atrocidades, la lógica del mundo cambia. Lo que entonces ya no nos va a preocupar, nos va a seguirse preocupando, pero ya nos va a preocupar principalmente, son los límites al poder, sino lo que nos va a preocupar es garantizar los derechos de mayorías y de minorías. En ese contexto es que aparecen la Declaración de Derechos Humanos, Declaración de Derechos políticos y civiles, y al poco tiempo la de los económicos, sociales y culturales, y salen también la de los pactos de derechos civiles y políticos, y antes la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el pacto que se llama virtualmente Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o el Tratado de Estrasburgo, como lo dicen algunos, así como San José, Costa Rica, es la ciudad donde se ven los temas y funciona la Corte Europea funciona en la ciudad de Estrasburgo, una ciudad francesa, pero en el límite de Alemania, que en parte de la historia ha sido parte alemana y parte francesa, quedando finalmente en Francia. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear? No, ahora la base de la sustentación del Estado constitucional va a ser la protección de los derechos. Pero la pregunta es, ¿y por qué los derechos? ¿En base a qué los derechos van a tener tanta fuerza y se me van a imponer cuando yo, por ejemplo, he conseguido 1 millón de votos y mi opositor tiene 2.000? O si se hubieran hecho encuestas en la época, entonces obviamente un Hitler en sus mejores momentos hubiera sido la envidia de varios presidentes y no solamente latinoamericanos, o sea, hubiera pasado el 80% con toda facilidad. Entonces, ¿cómo protegemos a los derechos para que no sean solamente un elemento de mayoría, sino también un reconocimiento de las minorías? Pues diciendo que los derechos tienen como sustento la dignidad. Ahora,
esta mención de la dignidad la vamos a encontrar en el contexto europeo continental, en el contexto convencional. Convencional es el nombre que se le da al contexto de los tratados, pero no la vamos a encontrar en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos siguieron su propia lógica, hicieron sus propios cambios, entonces, y para ellos la clave de los derechos son la libertad, la igualdad y en tal caso la privacidad, que no es lo mismo que intimidad. Es un ámbito de reserva para ciertos temas, pero que no son como en la intimidad, que tienen que ver ya con el propio desarrollo de la personalidad. Que pues, o sea, lo reservado es lo que entendemos como íntimo nosotros. Entonces, se plantea en Europa continental, y así nos llega, se plantea en los documentos de Naciones Unidas, y así nos llega, se plantea en los tratados interamericanos, que son más iberoamericanos que otra cosa, y así nos llega que la dignidad se sustenta en los derechos. Pero esto que al principio es muy claro y muy fácil, comienza a ser complicado después, y no mucho después. Lo que pasa que ahora ya deviene casi insostenible. En primer lugar, ¿qué entendemos por dignidad? Y la dignidad es un concepto que podríamos llamar polisémico, que tiene varios significados y algunos en ciertos contextos contrarios entre sí. Para simplificar la cosa, yo voy a hacer mención a 4 de las grandes comprensiones que se hace al concepto de dignidad. Una de ellas es decir, dignidad como no instrumentalización de las personas. O sea, la persona es un fin en sí mismo y no es un medio. Yo no puedo entonces volver a la época de la esclavitud o a la época de la servidumbre, donde la persona que está al lado mío no tiene derechos, sino que hace las cosas en tanto y en cuanto me sean convenientes, o me sean favorables, o me dé la gana de hacerlas. No, cada persona tiene su individualidad y tiene sus propios derechos, tiene su propia dignidad. Pero esa no es la única manera de comprender la dignidad. La dignidad también se comprende como un elemento que identifica a todas las personas, que es como un mínimo común denominador en todas las personas, algo que tenemos los que somos de la especie humana, que nos hace distintos al perrito que tenemos en casa, o a la planta que tenemos en el jardín, o al celular muy completo que tengamos tecnológicamente. Entonces, la dignidad como un mínimo común denominador. ¿De qué? De lo que nos hace diferentes al resto de las especies. Una tercera concepción de la dignidad es aquello que nos da capacidad de autonomía moral. Para decirlo en sencillo, la posibilidad de decidir entre lo que es bueno, lo que considero bueno, lo considero malo. La moral es eso. La moral es precisamente la capacidad de poder decidir entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Entonces, teóricamente, los que tenemos dignidad, o sea, las personas, los seres humanos, somos los únicos que tenemos esta capacidad de autonomía moral. Y la última comprensión de dignidad va como la obligación de garantizar a toda persona adecuadas condiciones para su propia subsistencia. Bueno, entonces la dignidad puede ser cosas muy distintas y pueden ser cosas hasta contradictorias entre sí. Entonces, veamos en un caso reciente, el caso Ana Estrada. Una mujer de 40 y tantos años, tiene una enfermedad degenerativa, todavía puede hablar, todavía puede pensar, pero ya no puede moverse ni hacer otras actividades por sí sola. Entonces solamente hablar, el resto de cosas se lo tienen que hacer o alcanzar. Y ya dice, esto no es una posibilidad de una vida, comillas, digna. Yo reclamo el derecho a una muerte, comillas, digna. Entonces, ¿qué se está entendiendo por dignidad? Dignidad es allí
la capacidad de decidir lo bueno y lo malo, o dignidad es allí versus, por ejemplo, que se dice que hay que garantizarle a las personas las condiciones para poder mantener su subsistencia. Pero esta señora está pidiendo que le den la posibilidad de aplicarse un suicidio asistido, o sea, de que no hay que distinguir entre la eutanasia, un tercero me mata, y un suicidio asistido. Es varios colaboran, pero el que toma la decisión letal final soy yo. O sea, por ejemplo, nuestro amigo Miguel pone el vaso, alguien del instituto pone el líquido, el veneno, alguien de los colegios de abogados pone la cañita, a otro de los colegios de abogados me acerca el vaso y yo soy el que con la cañita tomo el veneno. Eso es lo que está planteando la señora Ana Estrada. Eso se llama suicidio asistido. No, eutanasia es cuando yo le pido a un tercero quítame la vida porque para mí ya no tiene condiciones para ser vivida. Pero podemos hacer ese tipo de evaluaciones. ¿Dónde queda la dignidad acá? La dignidad te queda en la posibilidad de decir lo que es bueno o lo que es malo o garantizar la vida. O sea, en un solo caso, como algún caso conocido, como el de Ana Estrada, podemos tener diferentes comprensiones de la dignidad. Entonces ahí ya comenzamos a preocuparnos por cómo sustentamos los derechos en algo que tiene significados distintos y en algunas ocasiones hasta contrapuestos. Luego, vemos también supuestos desde muy pronto donde se adjudica la titularidad de derechos, pero que esto no se puede sostener en dignidad alguna. Si ustedes agarran una de las primeras constituciones básicas del siglo XX, que es de la ley fundamental de Bonn, Alemania la parte, en Berlín, que era su capital histórica, queda con la Alemania Oriental, entonces hablan de ley fundamental hasta que se unificó toda Alemania, y ahí ya se habla de la Constitución alemana. ¿Y por qué ley fundamental de Bonn? Porque a falta de que el sector mayoritario de Alemania pudiera tener Berlín, la capital momentáneamente, desde los años 40 y tantos hasta la caída del muro, la capital de Alemania está en Bonn, de la Alemania occidental, como se hablaba antes. Entonces, esta constitución, entonces de 1949, ya se ponía en un problema muy real. ¿A las personas jurídicas les reconocemos derechos fundamentales o no? La respuesta es clara, sí. Las personas jurídicas, independientemente de la configuración que tengan y las personas que tengan, le damos posibilidad a que puedan contratar, le damos posibilidad a que puedan entonces en esos contratos puedan no solamente comprar, sino puedan vender. A las personas jurídicas se crea una reputación que tienen que cuidar. Si yo digo mañana que un producto, una gaseosa está completamente contaminada y por algunas bacterias y incluso puedes contraer el COVID si tomas la gaseosa tal, obviamente hay gente que se lo puede creer y eso perjudica a la buena imagen, a la buena reputación del producto y nadie lo quiere consumir. Entonces hemos reconocido que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Pero miren qué prácticos son los alemanes. Dice que tienen derechos fundamentales para aquello que sea necesario al desarrollo de sus actividades. O sea, para lo que tú necesites. Carácter instrumental de la atribución de la titularidad de derechos fundamentales. Pregunta, ¿dónde quedó la dignidad entonces? ¿Las personas jurídicas tienen dignidad? ¿La Coca-Cola tiene una dignidad? Para una compañía de cervezas, para no hablar de alguna en particular, hacer propaganda, ¿tiene dignidad? ¿Quien fabrica vinos, por ejemplo, Takama, tiene dignidad? Los entonces las empresas que se forman para tener las piscigranjas en Huaychulo, ¿tienen dignidad las empresas que se forman para eso? Empresas que se forman en la selva central para explotar los recursos agrícolas y de otro tipo que se tienen, ¿esas empresas tienen dignidad?
Entonces el concepto de dignidad como sustento de los derechos se nos va cayendo. Y si esto no fuera un problema suficiente, concepto difícil, concepto con significados que pueden ir contrapuestos entre sí, reconocimiento de la titularidad sin argumentar en base de derechos, sin argumentar en base a la dignidad de la persona, y además este componente ontológico, de un deber ser, de una connotación más subjetiva que algunos dan a la dignidad. No nos olvidemos que la dignidad no es una cuestión inventada, es entendida de manera mayoritaria después de la Segunda Guerra Mundial, pero Kant hablaba de dignidad, la Iglesia Católica hablaba de dignidad, y cuando se referían ellos a dignidad, se referían más de una manera de un deber ser, y un deber ser siempre tiene una carga subjetiva. Entonces, puedo sustentar a los diferentes derechos fundamentales en algo que se puede entender de maneras muy distintas, que ya hemos reconocido que en algunos casos no necesariamente sustento de toda la titularidad de derechos, y que por último tiene una carga subjetiva que puede hacer pensar que para mí el vaso está medio lleno y para ustedes está medio vacío. Entonces, el concepto de dignidad como sustento de los derechos entra en crisis en los últimos 30 años. Y se intentan diferentes fórmulas para encontrar un sustento más consistente y un sustento con mayor nivel de objetividad de los derechos. Y esto curiosamente se consigue básicamente con el aporte no de un abogado, de un economista. Amartya Sen, que es un gran pensador, es formalmente economista de profesión, premio Nobel de Economía, pero claro, salió de un escenario más amplio de lo económico y se metió con la filosofía e incluso con las pautas de regulación de una sociedad, y cuando hablamos con las pautas de regulación de una sociedad estamos hablando del derecho. Entonces, Amartya Sen lo que va a decir es, lo que tenemos todos, y esto es objetivo, son cierta lista de necesidades humanas básicas. Tenemos que comer, tenemos requerimientos de vivienda, tenemos requerimientos de vestido. Entonces, cuando ya hay un mayor desarrollo humano, vamos a pedir requerimientos de educación. Obviamente, siempre vamos a tener requerimientos de salud, requerimientos de trabajo. Si ya la sociedad tiene un mayor desarrollo, en una época como esta, una necesidad humana básica es esto, que nos permite comunicarnos, el Internet. Entonces, es el Internet el que con las tablets permite a chicos de zonas muy chicas, de zonas muy distantes, según nos dice el gobierno, poder seguir estudiando. Y es lo que permite que yo, estando en Lima, pueda estar comunicado con ustedes, que algunos de ustedes pueden estar en Huancayo, otros pueden estar en Satipo, otros pueden estar en Pucallpa, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos para el desarrollo de nuestros proyectos de vida. Eso se llaman necesidades humanas básicas. Son objetivas. Ahí no hay subjetividad. Entonces, porque lo necesito, porque si yo no como, no voy a sobrevivir 4 o 5 días y menos 2 meses. A menos que seamos estos faquires de la India, que ya de hecho han hecho una profesión. Pero en línea general es, la persona promedio no sobrevive si no come. La persona promedio, si no tiene un techo y está en una época de lluvias o en una helada, no sobrevive. O si está en una situación de un calor de 37 grados, entonces, entonces tampoco puede estar cómoda. Y va a tener que tener vestimenta según las ocasiones. Obviamente, el que tiene 37 grados puede tener una vestimenta bastante más ligera del que está con una helada y con menos algo de temperatura, ¿no? Entonces, lo que se busca hoy es que los derechos sean los expresores, o sea, las manifestaciones de estas necesidades humanas básicas. Entonces, yo voy a tener derecho a la vivienda porque necesito un sitio donde tengo como necesidad humana básica
el de tener un lugar donde residir, donde poder saber cada noche dónde puedo ir a dormir, o cada mañana dónde puedo ir a descansar, o de dónde puedo realizar mis actividades si es que me tienen que ir a buscar, o ya cuento con internet, o tengo que contar con internet frente a la nueva normalidad, como se llama. Entonces, hoy la idea de los sustentos de los derechos ha pasado de una formulación muy valiosa durante muchos años, que es la de la dignidad, que está mencionada incluso en nuestra Constitución. Pero ya últimamente, si ustedes van viendo los libros de filosofía de derecho, los libros más modernos sobre derechos dentro del derecho constitucional, entonces lo que se va encontrando es un nuevo sustento a los derechos, que no tenga esa carga subjetiva, que no tenga esa comprensión polisémica que puede ser contradictoria entre sí misma. Lo que se va a buscar es ir al objetivo. Los derechos son lo que me permite atender mis necesidades básicas. ¿Y en qué se sustentan los derechos? Es que son expresiones precisamente de esas necesidades básicas que tengo. Tengo que comer, tengo que dormir, tengo que tener un sitio donde alojarme, tengo que entonces, tener la oportunidad de un trabajo, porque si no, no sostengo todo lo demás. Entonces, eso no me viene del cielo, eso me viene porque yo dentro de un Estado tengo capacidad de exigirlo, o por lo menos de exigir que me den condiciones para tenerlo. Esta es la nueva sustentación de los derechos. Objetiva. Nuestras necesidades humanas básicas, aquello que necesitamos para desarrollar nuestros proyectos de vida en la sociedad que nos encontremos. Y la dignidad será un concepto importante, no desaparecerá, pero no tendrá la connotación que tuvo antes, precisamente por su propia ambigüedad y sus propias contradicciones. Esto nos abre un escenario muy amplio también para la protección de derechos en el Tribunal Constitucional. Si se dan cuenta, la jurisprudencia del tribunal, sacando los grandes casos de demandas de inconstitucionalidad, entonces yendo a los casos, digamos, más cotidianos, ¿saben cuáles son los temas que más se ven en el tribunal? Temas laborales y previsionales. Temas donde estamos hablando de la situación de sectores vulnerables, jubilados, personas que sufren abusos en su trabajo, entonces porque los contratan como CAS, pero en realidad es un CAS desnaturalizado y trabajan como 728, personas de la tercera edad, mujeres. Si acá estamos hablando de la Selva Central, seguramente alguno de ustedes conocerá el caso de la señora Cáceres, jueza superior, que termina estando embarazada, tiene a su criatura, y en la corte superior en la cual trabajaba no había lactario. Entonces ella no tenía dónde darle de lactar a su criatura. Entonces, en los huecos entre audiencia y audiencia, ahí pues sacaba el seno para que la pobre criatura tomara la leche materna, porque no había sitio. Entonces el Tribunal Constitucional, a partir de esta construcción de que los derechos se sustentan en la satisfacción de necesidades humanas básicas, ha podido proteger más y ha podido proteger mejor a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Porque el que está en una situación de vulnerabilidad es porque no puede atender una o varias, o por no decir todas, sus necesidades humanas básicas. No se entendería esta cantidad de jurisprudencia que hay, por ejemplo, por protección a las mujeres, que en los últimos años, el caso de la Alférez Álvarez Villanueva, que entonces, que la sanción era porque quedó embarazada. Entonces, porque quedó embarazada, chao. ¿Qué tiene que ver que quedar embarazada con la disminución de su capacidad para poder hacer un buen trabajo en las Fuerzas Armadas? Es claramente una discriminación de un sector que se le pone en vulnerabilidad por el grandioso hecho de poder ser madre.
¿Qué casos también han sido importantes del tratamiento de la mujer? Casos donde hay una discriminación intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? Donde son varios elementos de vulnerabilidad. Y acá está el caso, por ejemplo, lo de la inmigrante ecuatoriana. Una mujer que llega al Perú, entonces es inmigrante ilegal, porque entonces su visa de turista pues venció, es mujer, y como nadie la contrata, se dedica a la prostitución. Como sabemos, la prostitución no es delito, el proxenetismo es el delito, pero obviamente, entonces la prostitución clandestina siempre tiene algún nivel de control o de sanción, y la prostitución en cualquier caso significa traer a la persona para tratar de determinar, en el mejor de los casos, si su labor de prostitución está amparada bajo los parámetros legales establecidos, o si es una práctica de prostitución clandestina que sí tiene sanción. Entonces, esta mujer estaba perdida por todos los lados, por ser mujer, por ser prostituta y por ser extranjera. Entonces, claro, que ahorita corriendo la querían votar, sin que la ley de migraciones te permita votar porque no ha cometido delito alguno. Entonces, el poder decir, no, lo que hay que hacer con esta señora es procurar que regularice su visa y consiga un mejor trabajo, y solo si no consigue un mejor trabajo ni regulariza su visa es que se va, pero no le inventemos un delito que no hay para tratar de sacarla del país. Entonces demuestra una protección por un sector vulnerable que entonces, o un sector múltiple, en condiciones múltiples de vulnerabilidad. ¿Y eso cómo se hace? No con una justificación en la dignidad, sino una justificación en que hay necesidades humanas básicas que satisfacer. Entonces, lo mismo con casos sobre la tercera edad, el caso de la señora Chura. La señora Chura es una señora de más de 80 años, pero con una buena situación económica, sin embargo, quiere hacer una inversión, llega al Banco de la Nación, tiene una buena cuenta, tiene una capacidad crediticia impecable, y le dice, pero el banco le dice, no, tenemos como política del Banco de la Nación, no de un banco comercial, no, del Banco de la Nación, el banco que supuestamente es el banco de todos los peruanos. Nosotros no prestamos dinero a personas mayores de 80 años. Por más que usted tenga mucha plata y sea una buena cliente, nosotros no le prestamos la plata. Eso es una clara situación de discriminación a un sector vulnerable por su edad. Entonces la señora Chura plantea un amparo, llega al Tribunal de Constitución, nosotros le damos la razón. O sea, yo lo que le puedo negar a un crédito en un banco es a alguien que está en todas las listas de las centrales de riesgo, pero no lo puedo negar por una cuestión de su edad. Si no estamos haciendo a un sector de la población vulnerable y discriminado, o más vulnerable y más discriminado por este tipo de consideraciones. Entonces, eso es lo que ha llevado precisamente este cambio, el no hablar como sustento de los derechos, de una dignidad que tiene mucha porosidad por su abstracción y que puede llevar hasta, o situaciones que no se justifican en la dignidad y que sí nos dan derechos o nos reconocen derechos, o que encontrarnos ante significados incluso contradictorios de lo que se entiende por dignidad en una misma situación, como hemos explicado, y pasar a algo más objetivo, más tangible para la justificación de los derechos, y que está permitiendo a este Tribunal Constitucional que configuramos y a otros tribunales constitucionales a poder tener entonces una mejor y una mayor protección a todos los ciudadanos y ciudadanas en particular, pero a los que están en una situación de vulnerabilidad con más razón y con más énfasis. Esto es lo que yo quería en términos generales plantear. Yo prefiero las exposiciones cortas para las conversaciones largas, y ojalá pues el tema haya causado interés y hayan varias preguntas que contestar al respecto. Muchas gracias. Doctor Saldaña. Espinosa Saldaña.
Doctor Espinosa Saldaña, disculpe, Eloy. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, no sé si me está viendo. No, viendo no, pero escuchando sí. Ah, ya. Y habla el decano del Colegio de Abogados de la Selva Central. Mi nombre es Wilmer Encantado. Gustavo. ¿Cómo está? Wilmer Gustavo Concepción Carguancho. Es un gusto, de verdad, doctor, tenerlo acá al Colegio de Abogados de la Selva Central, dando la ponencia respectiva con relación a los derechos constitucionales. Una de ellas es a la dignidad. Muy representatividad la ponencia, señor doctor Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, le agradezco, señor decano, para mí es un gusto, por cuando vi que era una convocatoria que hacía un colegio de abogados de gran representatividad, conjuntamente con un instituto cuya labor conozco de hace años, porque el amigo Miguel estaba involucrado con este instituto que hasta algunas revistas en su momento sacó. Dije, este es un espacio en el cual hay que participar y hay que compartir, porque precisamente estas conferencias lo que buscan son compartir, ¿no? Entonces, compartir información que uno maneja con otras personas y compartir las inquietudes de esas otras personas que a veces uno las puede responder y a veces te genera más inquietud a ti mismo y te obliga a investigar o hasta repensar las cosas que has estado diciendo o en las que has estado creyendo. Encantado de participar con ustedes y si hay alguna pregunta que quieran formular, la contesto con el mayor gusto. Sí, a ver, vamos a... Usted ordene, doctor Eloy. ¿Algún participante, por favor? Estamos en el diplomado, parte de un cursillo de diplomado. Ah, caray. Por favor. Sí, doctor, es una invitación bien grande, doctor, que de las cuales esté participando acá los abogados de la Selva Central. La jurisdicción de Yo Selva Central es... encantado, como le digo, pero no sé si todo ha quedado demasiado claro, ha quedado demasiado oscuro, entonces, y si se quiere preguntar o no, yo con todo gusto contesto las preguntas, aunque tampoco puedo forzar a alguien que pregunte si no quiere hacerlo, ¿no? Doctor, me va a dispensar, creo que no hay ningún tipo de pregunta, creo que, porque si no habría hablado al comienzo. Si no veo ninguna mano levantada, vengo dos A ver, por favor, mensajes sí. en el chat, pero no sé si son preguntas, no, son saludos. Entonces, no, bueno, muchas gracias por la invitación. Les deseo la mejor de las suertes porque entiendo que, no sé si antes o después que mi exposición, va a haber una mesa redonda muy interesante por lo que he mirado. Y entonces, si estamos a vuestra disposición, hay alguien que me acompaña hasta con fondo musical, y bueno, le agradezco a quienes están comenzando a decir que todo estuvo muy claro, pero bueno, quedo a disposición de ustedes en otras ocasiones para poder conversar entonces sobre este u otros temas. Muchas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. El saludo de la Junta Directiva y todo el Colegio de Abogados de Selva Central, doctor Eloy. Muchas gracias, mi saludo Gracias. para ellos a través de usted, señor decano. Gracias. Gracias. Buen día. Glenn Quintanilla, asistente del Colegio de Abogados de Selva Central, ¿me podría poner la imagen? Porque me habría quitado, por favor. No puedo ingresar al video de imagen. Bueno, continuamos como parte del asistente, tenemos parte personal. Iniciar mi video. A ver, recién todavía ingresó, con el permiso. No sé si todos me están ahí percibiendo o recibiendo la imagen. Hemos tenido la ponencia del señor magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, un excelente constitucionalista, y para ello todos le tenemos con gran aprecio porque
es el guardián, es uno de los expositores muy buenos que protege la Constitución. Y también uno de los representantes que también da una motivación con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Estamos con el asistente Glesner Quintanilla, que es parte del Colegio de Abogados de la Reserva Central, como asistente de mi persona y también de la dirección dirección académica. No sé si me podrías intervenir, Glesner, por favor. Glesner, queremos la participación ahora de un personaje, un doctor también del Tribunal Constitucional, no es magistrado, sino que también es parte de la asistencia de los despachos donde nos da a conocer en relación a los procesos constitucionales o los temas constitucionales. A ver si damos en adelante, Glesner, por favor. Aló. Aló. A ver si nos permite un ratito, ¿ya? Por favor. Bueno, me quiero comunicar con todos los hermanos de la Reserva Central, con todos los abogados asistentes a este diplomado a continuación. Hemos tenido ya la ponencia y nos va a dispensar por motivos netamente personales de los demás ponentes y han tenido totalmente inconveniente. Bueno, estoy cerrando la etapa de la ponencia por haber tenido. Y vamos a seguir ya con las siguientes ponencias. Muy buenas tardes. Voy a apagar la cámara y voy a ordenar a que se ya poder tener otra ponencia más. Buenas noches.